Ok. Bueno, vamos a materia entonces, que ya creo que somos suficientes por ahora. Y, bueno, primero un poquito de logística. Veo que ha habido un poquito de dificultades para encontrar un horario que les convenga a todos. Yo lo que voy a hacer es, voy a pasar una pequeña encuesta por el Classroom con una forma de Google preguntando, este, preguntándole a todos que, digamos, varía su disponibilidad en varios bloques de horario, de manera tal que usted que pueda escoger todos los horarios donde para cada uno es posible tener alguna hora extra de clases a la semana, y de acuerdo a los resultados de esa encuesta, yo les anuncio entonces cuál podría ser la, la hora de clase adicional cuando la necesitemos, ¿no? De resto, bueno, no, de resto creo que eso es lo único. No sé si vamos entonces a continuar la clase de la que quedó inconclusa la vez pasada y a comenzar el tema de capital humano, ¿no? Y de modelos de crecimiento endógeno. Déjeme compartir mi pantalla. Ya que creo que tengo que admitir a Héctor acá. Bien. Muy bien. Entonces, recuerden dónde quedamos. Hablábamos del modelo de Solow, y de las conclusiones básicas del modelo de Solow, donde teníamos un esquema simplificado como este, y estábamos como estudiando las características principales del modelo de Solow para llegar básicamente a la conclusión que este refinamiento, digamos, que es la base de la teoría del crecimiento moderna, eh, simplemente, digamos, construida sobre lo que había, lo que era la visión o el planteamiento original de los modelos de crecimiento como meramente o puramente acumulación factorial, e introducía este concepto que era el de rendimientos marginales decrecientes en los factores, que cambiaba, digamos, radicalmente la conclusión del modelo de crecimiento, porque tenía varias implicaciones, ¿no? Y una era que, eran varias conclusiones fundamentales, pero dentro de las más importantes, el, la conclusión más importante era que en estos modelos de crecimiento que implican rendimientos marginales decrecientes en los factores, eh, tienen una fuerte predicción primero de convergencia, ¿no? Y la convergencia viene dada porque en el crecimiento, digamos, el crecimiento económico en estos modelos es simplemente un fenómeno transicional hacia el largo plazo. Es decir, existe crecimiento económico en el corto plazo como ajuste del modelo hacia el equilibrio. Y el modelo predice que el crecimiento de corto plazo es un movimiento en el stock de capital per cápita que depende de la posición relativa del stock inicial, el stock per cápita inicial de capital. Es decir, si usted está, decíamos de alguna manera que si usted está a la izquierda
a la izquierda en esta zona, es decir, a la izquierda del stock de capital per cápita por, digamos, estrella de equilibrio, en esa zona, la función de inversión, si se quiere, que era esta función que sabíamos que era una proporción S, que era la proporción marginal a ahorrar por el ingreso total. En toda esta zona, la inversión supera la inversión de reposición, y la inversión de reposición está dado por dos parámetros, básicamente el crecimiento de la tasa de crecimiento de la población y la tasa de crecimiento o la tasa de depreciación del stock de capital. Y cada año la economía tenía que o tiene que producir una inversión suficiente como para lo menos reponer lo que se pierde cada año vía crecimiento de la población o vía depreciación, de manera tal de cumplir el requisito de que el stock de capital per cápita no caiga. Entonces, en toda esta zona derecha, la inversión es mayor que esa inversión de reposición en esta diferencia, digamos. Por lo tanto, el stock de capital per cápita va a ir creciendo hacia esta dirección. ¿Okay? Y en la zona derecha, en cambio, si usted, por alguna razón la economía comienza en un stock de capital per cápita más elevado que el stock de capital per cápita del equilibrio, la inversión de reposición es mucho mayor que la inversión total de la economía como consecuencia de los rendimientos marginales decrecientes del capital, que le dan esta forma de curva cóncava, esa concavidad a la curva de inversión, y el stock de capital per cápita se aproxima al equilibrio de largo plazo, pero desde la derecha, digamos, ¿no? Entonces, en esta zona hay un decrecimiento hacia el equilibrio. Entonces, ahí había como tres conclusiones fundamentales. Una es esta misma que estamos hablando, que este es el fenómeno de convergencia, es decir, las economías, la predicción más fuerte que tienen los modelos de Solow o el modelo de Solow, aunque hay versiones más moderadas de esta conclusión que hablan no de convergencia absoluta, sino de convergencia relativa, y donde, dadas las características de cada economía, las economías tienden a converger hacia un stock de capital per cápita que no es único globalmente, sino puede ser de clusters de países. Entonces países con ciertas características, por ejemplo, países de África convergen hacia un punto que es un punto de convergencia de África, dadas las características de las economías de África, que incluyen otras cosas como instituciones, digamos, infraestructura, conectividad, etcétera, etcétera. Latinoamérica converge hacia otro lado. Y bueno, empíricamente se ha visto que hay algo de evidencia de eso, de convergencia no global, sino de convergencia relativa a clubes de países, digamos, entre clubes de países. Pero lo que sí es cierto es que esta conclusión de convergencia absoluta es empíricamente no ha sido muy contrastada empíricamente, ¿no? Esa es la primera conclusión. La otra conclusión es que en el largo plazo la economía crece a una tasa que viene dada básicamente por el desarrollo tecnológico, porque crece a una tasa constante determinada por básicamente estos parámetros, ¿no? Que están acá en esta ecuación en esta condición de equilibrio. Entonces, el crecimiento por persona del stock de capital per cápita en el largo plazo es constante. Y, y la tercera conclusión tiene que ver con las políticas, ¿no? Entonces, las políticas pueden de alguna manera modificar el steady state, es decir, el punto A hacia donde converge la economía, pero no puede en estos modelos modificar no puede estos modelos modificar
la tasa de crecimiento de largo plazo. La tasa de crecimiento de largo plazo viene dada por parámetros que están fijos y solo pueden ser afectados por, por la tasa de desarrollo tecnológico y el crecimiento de la población. En el largo plazo esto es cero, y queda una igualdad entre la propensión marginal a ahorrar y los parámetros de crecimiento de población y de depreciación. Entonces, bueno, la única manera de afectar esa condición de largo plazo es o cambiando el crecimiento de la población, que es difícil, digamos, o cambiando la tecnología, la tasa de depreciación a través de la tecnología, o cambiando la propensión marginal a ahorrar, que pudiera ser, digamos, modifica de alguna manera el nivel del equilibrio a largo plazo, pero no modifica crecimiento, la tasa de crecimiento. Voy a dejar un momento de compartir la pantalla para admitir a alguien que llegó. Ok. Se sigue viendo la presentación, ¿verdad? Sí, ya se volvió a ver. Ok. Entonces, bueno, aquí quedamos la clase pasada, introduciendo este modelo de Solow. Veamos la secuencia de las cosas que hemos hablado. Primero vimos un modelo súper básico y viejo de acumulación factorial, que era el Harrod-Domar, que ponía el énfasis en la ecuación de capital. Luego vino Solow, revolucionó un poco el tipo de modelos que estaba en boga para enfatizar, digamos, que el problema no era solamente de acumulación de capital, sino que si los factores tenían rendimientos marginales decrecientes, la, la, la acumulación de capital no era suficiente, digamos, como predecía Harrod-Domar, sino que había este, que estudiar la posición relativa de la economía con respecto al equilibrio y que el crecimiento en un esquema donde los factores de producción tienen rendimientos marginales decrecientes es un fenómeno meramente transicional y en el largo plazo uno no puede producir crecimiento y ese creo que es el principal contraste, digamos, con los modelos anteriores, es que en el largo plazo uno no puede producir crecimiento digamos, a punta de acumulación factorial, como predecía Harrod-Domar, ¿no? Y esa es un poco la sofisticación. Pero ¿qué pasa? Que el modelo de Solow también resulta claramente insuficiente para explicar esa realidad de la que hemos estado hablando desde que comenzamos el curso. Sobre todo porque esta conclusión de convergencia absoluta o incluso la convergencia relativa de la que mencionaba anteriormente, también es un fenómeno difícil de encontrar en el mundo real, ¿no? En parte por esto que vamos a explicar ahorita, ¿no? Cuando uno hace una descomposición simple del crecimiento, es decir, uno agarra una función genérica de producción, una función de producción genérica, aquí la estamos llamando F, que depende de tres factores, por ejemplo. Depende al igual que en Solow, del stock de capital, depende del stock de trabajo o la población y depende de un factor A que vamos a llamar tecnología.
Cuando uno descompone esa ecuación, y eso es relativamente sencillo, es simplemente ver cómo ha variado en el tiempo el stock de capital de una economía, ver cómo ha variado en el tiempo la población o la fuerza de trabajo de una economía, y ver qué le ha pasado al PIB, al crecimiento del PIB, digamos, ¿no? Entonces, esto que se llama contabilidad de crecimiento, cuando uno observa estas series, digamos, para la mayoría de los países del mundo, uno encuentra algo como esto que les voy a mostrar, ¿no? Entonces uno descompone la ecuación de crecimiento, uno dice, bueno, la variación del PIB depende de la variación del stock de capital por algo, por un factor, un parámetro que podemos llamar la productividad marginal del capital, más la variación del stock de trabajo o la fuerza de trabajo o la población, lo que se llama L, por la productividad marginal del trabajo, más diferenciando esa ecuación sería otro factor, llamémoslo alfa, por la variación de ese factor, ese stock de capital que se llama, de capital no, en este caso sería de tecnología. Oye, no sé cómo, perdón, es que sé que llega alguien y hay que admitirlo y no sé cómo salirme de aquí sin... Ok, entonces, cuando uno hace esa descomposición simple y lo hace en términos per cápita, por ejemplo, dividiendo todo en términos digamos, de puntos del producto, perdón, no de per cápita, sino en términos del producto para tener como tasas de crecimiento porcentual, lo que uno observa con los datos macroeconómicos reales es que uno encuentra que hay una porción del crecimiento observado, porque esto uno lo puede observar en términos históricos, uno puede observar una serie de crecimiento del producto per cápita en el pasado y ver una serie de crecimiento del stock de capital en el pasado y una serie de crecimiento de la población o del stock de trabajadores, de la población económicamente activa en el pasado. Entonces, uno observa que cuando uno echa los números y saca la cuenta de cuánto ha variado el stock de capital, de cuánto ha variado el stock de trabajo o de capital humano, multiplicado por lo que puede aportar eso como explicación a esto, a la variación del producto per cápita, uno observa que lo que explica el capital, lo que explica el trabajo de esta variación que está del lado izquierdo es relativamente poco, ¿no? Porque hay un factor que no corresponde a la acumulación factorial, ni del capital, ni a la acumulación factorial del trabajo, que es la productividad total de los factores, ¿no? Lo que en inglés se llama el TFP o Total Factor Productivity o PTF en español, ¿no? Productividad total de los factores. Ese residuo, digamos, que es lo que se llama el residuo de Solow, se interpreta como, digamos, la parte que como su nombre lo dice, simplemente es la diferencia entre la parte no explicada y la parte explicada del crecimiento per cápita. Y ese factor, ese residuo, dentro de la economía, o dentro de la visión de la economía del desarrollo y del crecimiento económico, explica gran parte de lo que le pasa al PIB. Déjame admitir a alguien aquí que llegó.
Voy a tratar de cambiar los settings después para admitir automáticamente a la gente, pero no sé cómo se hace eso. Bueno, sigamos. Decía entonces que cuando uno hace este ejercicio sencillo de acumulación de crecimiento, de observación, si se quiere, de inspección de las series de crecimiento y de las series de crecimiento del stock de capital y del stock de trabajo, uno se encuentra con que la parte no explicada del crecimiento, es decir, la parte que no puede ser explicada ni por la acumulación del capital, ni por la acumulación del trabajo o del capital humano, es una parte importantísima, digamos, de lo que ha pasado en la dinámica del producto. Y en general la gente dice, bueno, esa parte no explicada es el residuo de solo y eso es una expresión, si se quiere, cuantitativa de la acumulación de tecnología, digamos, o la de las innovaciones tecnológicas, del cambio tecnológico en la forma de producir. Es decir, si nosotros admitimos esta forma de la ecuación o de la ecuación de crecimiento o de la función de producción, y decimos que la función de producción es una especie de transformación donde los países agarran su stock de capital y agarran su stock de capital humano y lo mezclan de alguna manera para producir unidades de producto. Si uno puede contar cuántas unidades de capital tenía y va teniendo en el tiempo y cuántas unidades de capital humano tienes en el tiempo, y te das cuenta que el crecimiento ha sido mucho mayor de lo que ha sido el crecimiento de los factores, es porque la mezcla es mejor. De alguna manera se ha logrado producir más con menos unidades de capital y de trabajo simultáneamente. Entonces, definitivamente ese residuo de solo en general ha sido interpretado como expresión de ese desarrollo tecnológico. Lo importante acá no es tanto la aritmética del tema del crecimiento vía crecimiento de la productividad total de los factores, que es como se llama ese residuo, sino que empíricamente, cuando se hacen comparaciones internacionales o cross-country entre países, las diferencias observadas entre el nivel de ingreso per cápita son abismales y mucho o gran parte de esa diferencia, en algunos papers, más del 60% de las diferencias observadas entre países pobres y países ricos corresponden a diferencias en el crecimiento de la productividad total de los factores. Es decir, es la tecnología y no los factores de producción los que están gobernando este mundo divergente del que hemos estado hablando desde la primera sesión. En caso de las diferencias en los niveles de crecimiento per cápita, las diferencias son aún mayores, ¿no? Lo que es lo mismo que decir que cuando uno observa el stock de capital per cápita y más o menos el capital humano en los países, no hay unas diferencias tan sustanciales como para explicar las diferencias tan grandes en el ingreso per cápita. Y cuando uno va a los factores y dice, bueno, ¿cuánto es el stock de capital per cápita de un país latinoamericano? O cuál es el stock de capital humano de un país latinoamericano o africano o asiático, ciertamente hay una brecha con respecto al mundo en desarrollo, pero la brecha no es lo suficientemente grande como para explicar un ingreso per cápita que es tan diferente. Es decir, el ingreso per cápita, la diferencia entre el ingreso per cápita entre Estados Unidos o un país europeo y un país africano es 50 veces, es una diferencia de 50 veces, digamos, ¿no? Sin embargo, las diferencias en el stock per cápita puede ser una diferencia de 20 veces o de 15 veces. Hay una brecha gigante, pero no es una brecha, perdón,
no es una brecha suficientemente grande para explicar la diferencia, ¿no? Entonces, eso es observando el pasado, pero también si nosotros vemos cómo es la dinámica, digamos, de creación y de origen y originación, creación y difusión de las innovaciones tecnológicas, es decir, uno observa cómo es la dinámica de este proceso subyacente que ha hecho que la diferencia entre el TFP de los países sea enorme y explique gran parte de las diferencias observadas. También observa uno grandes diferencias, ¿no? Entonces, y esta es la base un poquito de lo que vamos a hablar ahorita de crecimiento endógeno, porque el mundo se caracteriza por grandes diferencias en muchísimas cosas, como hemos dicho antes, ¿no? Desde el principio de esta clase, pero entre ellas también es empíricamente observable que las diferencias en la capacidad de creación de innovaciones, de acumulación de conocimientos, de aplicación de conocimiento tecnológico, de inversión en investigación de desarrollo, está súper concentrada solo en los países industrializados. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con Solow? Bueno, que Solow, de alguna manera, la predicción de Solow de convergencia se basa en un supuesto de difusión automática entre países de la tecnología. ¿Por qué? Porque, bueno, si uno tiene, y repito, y es importante que esto lo manejen, este concepto, si uno tiene rendimientos marginales decrecientes y uno es un país pobre, entonces se supone que los rendimientos marginales del capital en un país pobre deben ser muchísimo más altos que en los rendimientos marginales del capital en un país rico. Por lo tanto, las inversiones y la tecnología debería ser lo suficientemente flexible, el capital lo suficientemente, digamos, trasladable de un lugar a otro, la movilidad del capital debería ser lo suficientemente alta como para permitir que las inversiones fluyan de un lugar a otro, es decir, de los países ricos que tienen un ingreso per cápita, un stock de capital per cápita mayor, deberían fluir las inversiones en capital a los países pobres para sacar provecho de esos rendimientos marginales decrecientes, mejor dicho, crecientes, o la etapa creciente de los rendimientos marginales del capital en los países pobres. Y esto, obviamente, no se verifica, ¿no? Aquí tengo un poco de... Esto, por el contrario, no solo no es así, sino que es todo lo contrario. Y esto es importante denotarlo, que la predicción de Solow de que el capital se iba a mover de los países ricos a los pobres, no solo no se cumple, sino que se cumple completamente al revés. Cuando uno observa lo que ha pasado desde los años 80 o 70 y 80 en Latinoamérica y gran parte del mundo de desarrollo, es que a medida que las crisis globales se han ido haciendo más frecuentes y más profundas, más bien el capital tiende a volar desde los países pobres a los países ricos. Es decir, no solo no es verdad la predicción de Solow, sino que es todo lo contrario. Es el poco capital que puede acumular una economía en desarrollo, digamos, más bien probablemente la volatilidad y la inestabilidad y la falta digamos, de estructura institucional es tan grave que cada vez que un país en desarrollo acumula algo de capital, en vez de quedarse en búsqueda de esos supuestos rendimientos marginales crecientes del capital en esos países, lo que hace es se vuela en forma digamos, de fuga de capitales hacia los países ricos, es decir, que la dirección ha sido lo contrario, lo cual más bien amplía la brecha y no la cierra, ¿no? Entonces, fíjense lo que ha pasado en Estados Unidos, ¿no? Cuando uno hace esta contabilidad de crecimiento en Estados Unidos, uno observa dos cosas. La evolución, digamos, de este factor que vemos del residuo de Solow o la productividad total de los factores
explica muy bien o grandemente las diferencias entre países, pero también puede explicar las diferencias temporales en un propio país. Es decir, la historia económica de un país puede tener un periodo, digamos, de acumulación factorial, donde lo importante ha sido, digamos, periodos de acumulación o de capital humano o de capital físico que han gobernado o que han sido determinantes, han sido los motores que gobiernan o que han llevado el proceso de crecimiento, y otros periodos de crecimiento acelerado de la productividad vía Total Factor Productivity, ¿no? Por ejemplo, acá, si uno observa la serie de lo que ha pasado en Estados Unidos, fíjense que esta medida, digamos, de crecimiento per cápita, dicen que entre el 48 y el 2013 el crecimiento anual del producto fue más o menos 2.5% por año. Pero fíjense qué ha pasado con el capital, digamos, ¿no? El capital por producto, en unidades de capital por producto, eso ha crecido solamente 0.1%. Es decir, el capital físico, el crecimiento del capital físico en un periodo largo no puede explicar una tasa de crecimiento de 2.5%. Y tampoco lo que le ha pasado al stock de capital humano. En esta medida, digamos, la contribución de esta medida de capital humano, ha aumentado en un promedio de 0.3% por año en este periodo largo que estamos analizando. Entonces, si uno ve lo que ha pasado entre una cosa y otra, ni el capital físico ni el capital humano logra explicar una tasa de crecimiento de 2.5 al año. Entonces, cuando uno saca la diferencia, esta medida, el residuo de solo, o lo que en este caso se llama Total Factor Productivity, como esta medida de rendimiento, de productividad, de innovación tecnológica, ha sido el factor que más explica el crecimiento de los Estados Unidos en el largo plazo, ¿no? Entonces, fíjense que el Total Factor Productivity, estudiar la productividad total de los factores, es un tema sumamente importante, tanto para explicar las diferencias entre países, como para explicar las diferencias dentro de un propio país en diferentes periodos. Porque cuando uno descompone la serie de crecimiento de los Estados Unidos, en periodos distintos, por ejemplo, del 48 al 73, del 73 al 90, el 90 al 95, 95 al 2000, etcétera, etcétera, uno observa varios periodos donde las cosas tienen más o menos relevancia. Por ejemplo, si uno agarra del 90 al 95, este periodo del 90 al 95, la economía no creció tanto, creció 1.6% al año, y aquí hubo una contribución mucho más importante del capital humano, del stock de capital humano, que en este caso iguala casi que el aporte que tuvo, la contribución que tuvo la productividad total de los factores. Hay otros periodos donde incluso, por ejemplo, del 48 al 73, uno ve que por alguna razón el stock de capital como proporción total del producto más bien cayó, y ahí sin embargo fue el periodo de más alto crecimiento de los Estados Unidos, ¿ok? Entonces fíjense sí, dígame. ¿Por qué será eso? Sí, o sea, si más bien se supone que el periodo posguerra fue para los Estados Unidos súper beneficioso, o sea, ¿por qué esa relación capital por unidad de producto no es negativa? No, yo creo que es probablemente por ganancias tecnológicas, digamos. Ahí hubo, me parece que, no tengo la explicación exacta, pero me parece que ahí lo que pudo haber es un proceso de reconversión tecnológica profunda que toda la industria pesada, digamos, la industria pesada,
la industria pesada que heredó los Estados Unidos producto del esfuerzo de guerra hasta el 45, se reconvirtió profundamente para crear un aparato industrial gigantesco manufacturero que tuvo enormes ganancias de capital, digamos. Entonces, en ese sentido, es probable que fuera para crear este enorme periodo de crecimiento, imagínate, 48, casi 25 años creciendo a una tasa de 3.3%, es un periodo gigantesco, largo y acelerado de crecimiento. Para producir ese crecimiento hizo incluso falta menos capital del que había en el sentido de racionalización digamos, del stock de capital pesado manufacturero de guerra, digamos, ¿no? Con innovaciones tecnológicas en ese sentido. Entonces quizás hizo falta menos espacio, menos instalaciones, menos plantas para producir mucho más producto. Esa es mi teoría, pero la verdad es que habría que ver qué pasó exactamente. Entonces, fíjense que acá la medida de capital decreció un pelo con respecto a lo que heredó los Estados Unidos después de la guerra. La medida de capital humano creció y se nota la contribución súper importante de la tecnología, de la innovación y de la productividad en explicar este crecimiento de acá, ¿no? Y así hay varios periodos, ¿no? Y todos los países uno puede analizar qué ha pasado. Y parte de la tarea que les voy a dejar en el Classroom tiene que ver con esto. Me gustaría que hicieran un poquito de contabilidad de crecimiento basado en las bases de datos que ya les publiqué ahí, ¿no? En algún país que escojan. Entonces, esto es lo que le pasó a Estados Unidos en el largo plazo, ¿no? Cuando uno observa la serie de crecimiento per cápita, esto es GDP por persona, yo creo que no sé quién preguntó porque no los puedo ver, pero lo que estábamos viendo, yo creo que puede haber sido un poco después del 40, hubo una especie de sobreajuste acá, ¿no? Un periodo de recuperación aceleradísima y luego un crecimiento casi constante. Entonces, si uno observa una línea de crecimiento, una serie de tiempo de crecimiento de Estados Unidos en el largo plazo, uno ve una regularidad enorme, ¿no? A pesar de que, bueno, aquí está la crisis la Gran Depresión, digamos, y luego el periodo posguerra, etcétera, etcétera. En el largo plazo pareciera que la tasa de crecimiento ha sido constante, tal como predice el modelo de Solow. Pero lo que no predice el modelo de Solow es esto. Esto es una medida de cómo se ha acumulado el stock de capital en los Estados Unidos. Y uno ve que luego, digamos, luego de la guerra, en el 45 por acá, el stock de capital per cápita, ya sea residencial o no residencial, creció un poquito, pero se ha mantenido relativamente constante e incluso ha tendido a bajar un poco, ¿no? Que es lo que estaba implícito en esa ecuación de crecimiento de contabilidad de los factores en Estados Unidos. Cuando uno ve qué ha pasado con el stock de capital humano, si uno mide, por ejemplo, el número de años de escolaridad acumulada por cada cohorte de los Estados Unidos en el largo plazo, o en este caso, de la población total, o de la fuerza de trabajo adulta, uno observa que sí ha crecido, los años de escolaridad han crecido en el tiempo, pero a una tasa relativamente pequeña, digamos, entre 1880 y los años 2000 se han acumulado algo así como 4 años más de escolaridad por persona, digamos, para cada trabajador en promedio, lo cual es una tasa de crecimiento interesante, pero que no puede explicar esto, ¿no? Este crecimiento de largo plazo de 2% al año no se puede explicar ni por esto que ha permanecido relativamente constante, ni por esto que ha crecido, pero
pero que no ha crecido tan rápido, digamos, ¿no? A una tasa que sea similar a esto. Entonces, bueno, fíjense que esta es digamos, una manera de pensar en los temas de crecimiento y de introducirlos a ustedes a cuáles pueden ser las potenciales explicaciones de esas diferencias que hemos estado viendo en el mundo, ¿no? Y cuáles son los drivers, los motores, digamos, de esas que producen esas diferencias. No era acumulación pura de factores, como decía Harold Domar, no era tampoco, digamos, mejor dicho, la visión de solo de crecimientos factoriales gobernados por rendimientos marginales decrecientes en los factores, logra explicar de alguna manera mucho mejor el fenómeno de crecimiento, porque establece que en el largo plazo no es la acumulación pura de factores de producción, sino que es el desarrollo tecnológico, la innovación, el único que puede llevar crecimiento, o cambios en el steady state, en el equilibrio de las economías, es la tecnología. Sin embargo, es insuficiente porque predice algunas cosas que empíricamente no se cumplen. Entonces, es como una evolución. Primero era pura acumulación de factores, luego dice, ya va, no están así. En el largo plazo, el crecimiento no depende de la acumulación de factores, depende de otras cosas, en lo cual es cierto y se sigue manteniendo, pero en el corto plazo es insuficiente la explicación, pero solo abre el mundo, digamos, de pensar en el crecimiento, lo abre hacia el tema del desarrollo de tecnología y de innovación. Y eso nos lleva a pensar un poco en el próximo tema, que son los modelos de crecimiento endógeno. Bueno, aquí hay... esta es un poco la tarea que les voy a mandar, pero yo se las voy a poner en el Classroom para detallarla un poco mejor. Pero yo la semana pasada puse, digamos, aquí hay dos lecturas. Una lectura muy básica sobre crecimiento económico, que los mismos videitos esos que pusimos son ilustrativos para pensar en esto. Pero ahí yo puse dos bases de datos. Esas bases de datos ya son unos cálculos ya hechos, digamos, que hizo una institución que se llama The Conference Board, que lleva un track de cómo está evolucionando el crecimiento de los países y medidas de stock de capital y stock de capital humano de los países, para tratar de calcular los residuos de suelo o la productividad total de los factores en cada país durante un periodo de tiempo largo, digamos, ¿no? Entonces, para que simplemente vieran las diferencias entre países, en este punto a mí me gustaba como que ustedes se metieran en la base de datos por país y escogieran, sabiendo lo básico, digamos, que explicamos acá, que uno puede, la ecuación de crecimiento, descomponerla, ver cuál es la tasa de crecimiento del producto, ver cuál es la tasa de crecimiento del stock de capital, ver cuál es la tasa de crecimiento del stock de capital humano, y sacar a través de eso el residuo de esas tasas de crecimiento, que es el residuo de suelo, para ver cómo se explica el proceso de crecimiento en un periodo determinado. Entonces, que se metieran en la base de datos y escogieran 3 países que les permitiera contrastar cuál ha sido la experiencia de crecimiento de esos países. O sea, estos países, pues, X. Bueno, yo voy a agarrar a Chile, y Chile se ve que en este periodo de 20 años, la tasa de crecimiento fue tanto, y se explica básicamente por lo que le pasó al capital, a los factores, pues al capital de trabajo. Y desde entonces, qué sé yo, ha tenido un crecimiento más basado en productividad total de los factores que en factores, ¿no? Un poco como la tabla esa de los Estados Unidos.
Pero bueno, yo les mando la premisa de la tarea por el Classroom hoy mismo. Entonces, pasemos al siguiente tema. Profe, Sí, dígame. yo tengo una duda sobre un caso específico de esto del crecimiento, sobre la capacidad de la capacidad de productividad total de los factores. Eh, el caso de China en los últimos 40 años ha sido particularmente distinto. Porque yo sé que en muchos estudios de desarrollo y de crecimiento, China ha sido muchas veces un caso medio particular. Tal vez el catch-up growth ha sido como China tiene tan grande población, ha sido un crecimiento tal vez más por capital o algo así, o ha sido igual que Estados Unidos, que ha sido principalmente por productividad. Sí, China es un caso interesante porque lo que pasa es que también hay insuficiencias a veces de observar el mundo a través de estas medidas macro, ¿no? Porque cuando uno ve, por ejemplo, el crecimiento factorial, mucha gente dice, bueno, básicamente el crecimiento de la población, que es el otro factor de producción, digamos, cuando uno tiene insuficiencia de datos, dice, bueno, vamos a tomar el crecimiento de la población, digamos, como proxy de cómo varía el capital humano, perdón, digamos, año tras año. Pero ya, déjame admitir a alguien aquí. Catherine Delgado. Uno pudiera decir eso, ¿no? Pero la verdad es que la realidad es mucho más complicada que eso, porque el stock de capital per cápita, el stock de trabajo per cápita o el stock de capital humano no necesariamente varía a la tasa de crecimiento de la población. Lo que ha pasado con China es que si bien la población es una población gigante, cuando uno observa la tasa de crecimiento de la población, no ha variado demasiado, más bien, digamos, estos valores demográficos varían relativamente lentamente al año, digamos, la tasa de crecimiento de la población puede ser 1 al año, 2% al año, etcétera, etcétera, insuficiente como para explicar crecimiento de China, que en los últimos 30, 40 años ha estado creciendo a tasas de 8, 9, 10% al año, ¿no? Ha habido un enorme crecimiento del stock de capital, pero sobre todo basado en inversiones extranjeras que se han asentado en China, pero también tampoco digamos, en una medida que uno pudiera explicar las tasas de crecimiento que China ha observado. Entonces sí ha habido una ganancia de productividad enorme, pero en parte porque cuando lo sacas como residuo. Pero lo que hay que tomar en cuenta, y este era mi punto, creo que me divagué demasiado para decir lo que quería decir. Lo que quería decir era que en países como China, lo que ha pasado es algo que en la economía del desarrollo se llama, digamos, transformación, ¿cómo se llama? Transformación estructural, se llama, structural transformation. En los procesos de transformación estructural, los modelos de crecimiento de transformación estructural son basados en modelos donde la economía no solamente es que ve crecer en valor absoluto sus factores de producción, sino que ve un proceso de migración enorme entre sectores de baja productividad hacia sectores de alta productividad. Entonces, es equivalente a un crecimiento en el stock de capital humano, porque lo que ha pasado en China es que cientos de millones de trabajadores del campo, improductivos y poco productivos, que venían de la agricultura casi de subsistencia en las regiones interiores de China, se han trasladado a los focos de desarrollo chinos en la costa y en las grandes ciudades a trabajar en trabajos industriales, digamos, manufactureros. Entonces, eso es equivalente a un incremento en la proporción, digamos, del trabajo que está en sectores de alta productividad, y eso es equivalente a un incremento en la fuerza de trabajo, básicamente, ¿no?
porque lo que tuviste fue una transformación de un sector de la economía hacia otro. Entonces, mucho de eso es lo que estaba explicando el crecimiento de China, ¿no? Las transformaciones internas que mutaron o se mudaron de un lugar a otro, ¿no? Entonces, ese reacomodo también es difícil de contabilizar porque uno no sabe si eso sale en las cuentas, cuando uno hace esta cuenta para China, saldrá como Total Factor Productivity, pero la verdad es que también habría que contar que son trabajadores que ya existían, pero que se movieron de trabajos de baja productividad hacia trabajos de alta productividad. Entonces, no es que no son ganancias, no, sí, o sea, es una forma de decir que los trabajadores se volvieron más productivos, sí, pero también creció como el stock de capital humano que estuvo disponible para trabajar en ciertos sectores, ¿no? Entonces, Una pregunta. sí. ¿Cómo esos indicadores de desarrollo pueden reflejar si en tal caso el crecimiento es ficticio, o no sé si ficticio, pero al menos endeble? Porque, por ejemplo, el tercer periodo de mayor crecimiento en Estados Unidos fue 2000-2007. Uh-huh. Y al final la crisis del 2008 como que, o sea, echó todo eso para atrás y que tal vez estaba sustentado sobre unas bases medio débiles. ¿Cómo incluir eso dentro de esos indicadores o qué lo refleja? No, al final tú tienes aquí acumulación. Cuando tú haces este ejercicio, este es un ejercicio simplificado de acumulación. Entonces tú lo que haces, tú tienes una medida de cómo ha evolucionado el ingreso de la gente, el ingreso agregado de la economía y qué contribución ha tenido cada uno de los factores. Entonces uno puede hacer la ecuación de producción lo más sofisticada posible y poner no solamente stock de capital, sino tipos de capital, y no solamente stock de capital humano, sino fuerza de trabajo, más alguna medida de calidad de la educación, etcétera, 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 como para ser sofisticado. Pero al final tú lo que observas es, ahí tú lo que estás tratando es de atribuirle la historia a las contribuciones de los factores. Pero tú lo que tienes es ingreso, digamos, lo que mides bien es el ingreso, que es el GDP, el PIB. Y ese PIB está sometido a alta volatilidad, digamos, ¿no? Pero como estos son medidas de largo plazo, es un poco, cuando uno observe la serie de producto per cápita de los Estados Unidos, la crisis del 2009 o la crisis bueno, quién sabe qué va a pasar con la pandemia del COVID, pero tal vez se vean como crisis cíclicas que en el largo plazo se, digamos, se vuelven a recuperar, ¿no? Las economías tienen ciclos de crecimiento y de crecimiento, de expansiones y de recesiones. Y en el caso de Estados Unidos, básicamente estos choques nominales, como la crisis del 2009, que fueron crisis profundas, pero de carácter financiero, no destruyó, si se quiere, el stock de capital ni físico ni humano de los Estados Unidos, que sigue ahí y que de hecho venía recuperándose fuertemente hasta ahora, digamos, hasta estos meses con la crisis del COVID que vuelve a caer en una recesión fuerte. Pero básicamente todos los empleos y toda la productividad que se perdió durante esa crisis ya se había recuperado al momento que llegó la pandemia, ¿no? Entonces, la visión de la economía de crecimiento moderna es una de que el crecimiento es un proceso dinámico en el tiempo y que está sometido, digamos, a estos vaivenes de expansiones y de crecimiento que son las teorías de lo que se llama el Real Business Cycle, ¿no? De cómo explicar estos movimientos cíclicos alrededor de una tendencia a largo plazo que puede ser creciente, como la vimos en el caso de Estados Unidos, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, sigamos entonces un poco porque yo... Vamos a ver. Este,
Bueno, para seguir un poco con el tema de las teorías de crecimiento en esta secuencia de modelos, entonces, bueno, lo que hemos estado advirtiendo es que la tecnología tiene un rol principalísimo y la capacidad de los países de aplicar y de hacer, innovar, digamos, hacer innovaciones tecnológicas y tratar de hacer una mejor mezcla entre capital y trabajo para producir más unidades de productos, si se quiere, si uno quiere pensar en la tecnología como a nivel agregado, como eso, ¿no? Es como la manera como se hace la mezcla entre capital y trabajo. Tiene un rol principalísimo, digamos, en la explicación de las diferencias, como les mencioné hace un ratico, que dicen los estudios empíricos sobre el rol que tiene la productividad total de los factores, explicando las diferencias, no solo entre países, sino incluso entre periodos distintos de un mismo país, ¿no? Digamos, en los años, en los años 90, frente a las insuficiencias obvias que ya el modelo de Solow estaba teniendo para explicar un poco la realidad, digamos, vino una familia de modelos encabezadas por este paper que se llama Endogenous Technological Change, de un tipo que se llama Paul Romer, que vino a cambiar completamente un poco la perspectiva de los modelos de crecimiento. Paul Romer, este señor que está acá, se ganó el premio Nobel hace 2 años apenas, precisamente por esta contribución, ¿no? Y básicamente el modelo, la contribución de Paul Romer tiene que ver con la superación, digamos, de estas conclusiones del modelo de Solow, donde sí se enfatizaba el rol en el largo plazo que tenía el cambio tecnológico sobre el efecto que tenía sobre el crecimiento económico, pero hasta este momento nadie había podido modelarlo, digamos, de manera sistemática en los modelos de crecimiento, ¿no? Y Paul Romer solucionó este problema con este paper y digamos, a partir de los modelos de Paul Romer, que se llaman crecimiento endógeno, un poco la teoría de crecimiento cambió completamente y puso énfasis en el rol, digamos, de las diferencias en la capacidad de los países de acumular conocimiento y de aplicar conocimiento, y no tanto en la capacidad de los países de acumular factores de producción. Y esto es muy importante porque la gran contribución de Paul Romer, y a mí me gusta, por eso a mí me gusta hablar de estas teorías de crecimiento, no tanto en términos de los modelos mismos, sino de las implicaciones de política de los modelos. Digamos, el crecimiento endógeno, en los modelos de crecimiento endógeno, la gran contribución de los modelos de crecimiento endógeno a la discusión sobre políticas públicas es que puso el foco en otra cosa, digamos. Fíjense lo que les voy a decir. En la visión tradicional de ver el crecimiento económico como acumulación factorial, tiene que ver mucho más con políticas productivas, si se quiere. O sea, las enseñanzas tanto de Solow como de los modelos incluso más viejos, ya habíamos hablado un poco de las enseñanzas de política de los modelos más viejos. En este mundo de acumulación factorial, lo importante era movilizar ahorro para movilizar capital y meterle hierros, digamos, a la economía. Vamos a meterle hierro, plantas, fábricas, capital, y en la medida que uno le pudiera hacer inversiones y atraer inversiones de capital al país, la economía iba a crecer. Este es el mundo que hizo que los países intentaran industrializar los países a fuerza de sustitución de importaciones, por ejemplo. Vamos a cerrar la economía, vamos a no permitir el libre flujo de bienes y servicios, de manera tal de que se produzca en el país, hecho en Venezuela, todo lo que nosotros consumimos afuera.
independientemente de que si eso era posible o no, si nuestras posibilidades tecnológicas o nuestro capital humano era suficiente o no para producir los procesos. Pero bueno, lo importante era producir aquí electrodomésticos, producir aquí automóviles, producir aquí muchísimas de las cosas que se importaban, porque en este mundo, en esta visión, lo importante era acumular capital, y la acumulación de capital llevaba ineludiblemente, si se quiere, a estadios superiores de desarrollo o de crecimiento. Esta visión sabemos que falló, digamos, falló porque, bueno, las inversiones fueron, no siempre fueron productivas. Se movilizaron grandes recursos hacia inversiones productivas que terminaron en nada, y que no garantizaron ni un proceso de crecimiento constante en el tiempo, ni mayores estadios de desarrollo, o mejor dicho, hubo desarrollo temporal, pero endeble, como dijo ahorita un alumno, ¿no? Con la diferencia que en Venezuela o en muchos países de Latinoamérica, el decrecimiento pareciera que no fue un proceso cíclico, sino que más bien después de este periodo de sustitución de importaciones hubo un ajuste terrible que nos llevó a un estadio de desarrollo inferior al que teníamos de manera casi permanente, ¿no? Luego vino Solow con esta predicción de convergencia absoluta, y aquí sí ya hay una mención al desarrollo tecnológico de largo plazo, pero sin embargo esta predicción de la convergencia entre países gobernó un poco la acción de la gente también. Entonces la idea era hacernos atractivos. Somos un país pobre, pero si nosotros arreglamos aquí nuestro ambiente de negocios, los capitales van a fluir y van a venir acá a invertir. Entonces todo este tema un poco de hacer atractiva la economía para arreglar las cosas que hacen que la predicción de Solow no se cumpla, gobernó un poco el activismo de políticas económicas para el crecimiento, ¿no? Pero sin embargo, el foco seguía siendo en acumulación de factores. Es decir, si nosotros, o sea, déjame explicar un poquito para atrás lo que quiero decir. Cuando mucha gente pensó que la predicción de Solow de convergencia no se cumple, porque obviamente no existe tal cosa como un rendimiento marginal de capital así agregado, sino que los procesos productivos son o no son productivos, no solamente porque tengas bajo nivel de capital per cápita. Es decir, bueno, como eso es básicamente, para decirlo en lenguaje cristiano, digamos, básicamente si nosotros somos un país en desarrollo y aquí no hay Uber, digamos, por decir algo, entonces, bueno, lo que falta es traer Uber para acá, porque aquí Uber va a ser un hit, pues, o un delivery de comida, o cualquier otra industria, digamos, de cualquier tipo. Es como decir, bueno, en Venezuela no hay una compañía como Apple que produzca tecnología. Entonces, bueno, aquí debe haber oportunidades para que se instale una industria como Apple, pues, porque si no hay, si nuestro stock de capital per cápita de industria tecnológica es tan baja, el rendimiento de la industria tecnológica en Venezuela debería ser alto, y por lo tanto algo se pudiera producir acá, ¿no? Sin embargo, los procesos productivos no son así, pues, porque la tecnología y la productividad marginal de los factores no solo depende de una noción agregada de qué es lo que hay y lo que no hay, sino que para producir en un país hace falta miles de cosas complementarias, ¿no? No solamente es que no haya el producto, aunque bueno, ciertamente puede ser una condición, pero también tiene que haber el capital humano específico que trabaja en esa industria, tiene que haber infraestructura, tiene que haber seguridad jurídica, tiene que haber seguridad personal, tiene que haber servicios públicos que funcionen, tiene que haber electricidad, tiene que haber agua, tiene que haber un tamaño de mercado mínimo, tiene que haber la conectividad de ese país con los mercados internacionales mínima, tiene que haber condiciones climáticas mínimas, etcétera. O sea, hay un montón de factores complementarios
que son parte del proceso productivo que no necesariamente están presentes en todos los países. Entonces, obviamente, en los países en desarrollo, los países pobres, obviamente el capital per cápita es bajo, pero no por eso el rendimiento marginal del capital es alto, porque hay otras cosas que faltan, aparte de capital, faltan muchos otros factores complementarios. Entonces, por muchos años, digamos, el modelo de Solow implicaba esa manera de pensar, o implica todavía, y que no es incorrecta, porque ciertamente algo de eso hay para alcanzar el desarrollo. Pero en el sentido de que, bueno, el mundo es un poco como Solow, y nosotros tenemos un stock de capital per cápita. Lo que tenemos que hacer es arreglar el ambiente acá, tratar de que los factores complementarios estén en el lugar y de manera tal y esperarse a sentar que las inversiones surjan, vengan, ¿no? Digamos, esa es un poco la visión que gobernó los programas de ajuste y estabilización y digamos, todo lo que se hizo en el mundo en desarrollo, sobre todo en los años 80, donde básicamente había como procesos de reforma que enfocados en el ambiente de negocio de los países para tratar de atraerse, si quiere, ese capital que no llegaba, ¿no? Entonces, toda esta larga introducción era para decirle que Romer, con su modelo de crecimiento endógeno, vino a romper un poco ese paradigma, que no es necesariamente incorrecto, porque es cierto que enfocarse en tener los factores complementarios de las inversiones es una agenda de reforma válida para los países, para crear un mejor ambiente de negocios, de inversiones, ¿ok? Pero Romer, con su modelo de crecimiento endógeno, puso el foco en otra área de activismo de política económica y de política pública en torno al crecimiento. Porque la principal conclusión del modelo de Romer tiene que ver con la capacidad de los países de generar y de acumular ideas y de aumentar la calidad y la capacidad de los sistemas de acumulación de ideas y la calidad de la educación de los países como forma de acceder al desarrollo. En los modelos de crecimiento de endógeno, es esa capacidad de acumulación, digamos, tecnológica, la que determina el crecimiento a largo plazo. Entonces, aquí abre como que todo un activismo nuevo, donde el crecimiento viene dado vía las inversiones que pueden hacer los países en su gente, en su capital humano, en la educación de su población, en la nutrición de su población, en la salud de su población, porque son esos factores los que determinan últimamente la capacidad del stock de capital humano de producir y de adaptarse, digamos, a nueva tecnología, de adoptar nueva tecnología y de enfrentar nuevos, digamos, procesos productivos cada vez más complejos. Sin eso, la economía no crece. Entonces, es una visión completamente distinta, fíjense, porque antes estábamos como en un mundo donde el factor capital de alguna manera gobernaba, y ahora estamos en un mundo donde para garantizar el crecimiento se necesita hacer inversiones en capital humano. Eso es importante, y ojo, no quiero decir que la visión de ambiente de negocios también es válida. Creo que los países hoy en día están haciendo las agendas de desarrollo de los países y la agenda de crecimiento de los países está basado en un enfoque mixto, digamos, donde hay que avanzar un poco en temas de cómo hacer los negocios y las inversiones más productivas, arreglándoles, digamos, los factores, los servicios públicos, el financiamiento, etcétera, etcétera, pero también cómo hacer a la gente también más productiva haciendo inversiones en capital humano. Entonces, esa es como la teoría. Ahí estamos en este momento, ¿no? Ese es el mundo básicamente actual, donde las políticas de desarrollo son un poco de las dos cosas. Y eso se lo debemos a Romer y a sus modelos de crecimiento endógeno. ¿Alguna pregunta?
Bueno, entonces, esta introducción de Roman es simplemente para decir que el mundo que hemos estado describiendo, de grandes diferencias, es un poco como lo hemos reiterado varias veces en esta clase, y recapitulando solo, ya lo hemos dicho, que solo predecía convergencia, que la tasa de crecimiento de corto plazo era transicional, que la tasa de crecimiento de largo plazo es exógena y no depende de la acumulación de factores, que las políticas pueden afectar el steady state, es decir, el equilibrio de largo plazo, pero no el crecimiento de largo plazo, y que en el largo plazo el crecimiento depende del crecimiento poblacional y la tasa de desarrollo tecnológico, que es este residuo de solo que lo podemos ver a través de la contabilidad de crecimiento como el residuo, ¿no? Y también, muy importante, que la difusión tecnológica es automática y universal, es decir, que la tecnología fluye por el mundo buscando estos rendimientos marginales decrecientes, donde sean mejores, para allá va la tecnología. Sin embargo, fíjense lo que está pasando. Este es un mapa de principios pero esto no ha variado para nada. Esto es el mapa de inversiones en investigación y desarrollo en el mundo. Y se parece mucho al mapa del PIB per cápita. Y era lo que les decía, más del 90% o el 95% del gasto total en investigación, en desarrollo, en centros tecnológicos, se da en el mundo desarrollado. En Europa, en Estados Unidos y Canadá, en Australia y en Japón, básicamente, ¿no? Entonces, y hay una razón clara para que esto sea así, ojo, y es que el mercado digamos, de investigación y desarrollo en el mundo está, digamos, de alguna manera motorizada por la empresa privada. Es la empresa privada, o son las empresas privadas las principales, digamos, fuentes originarias del gasto en investigación y desarrollo. Es decir, la tecnología del mundo, el 90% de la tecnología del mundo se produce en laboratorios y en centros de investigación de las empresas privadas. Y esto tiene una razón de ser muy, muy clara, porque la mayoría de la innovación del mundo se mueve en búsqueda de esos, digamos, de los beneficios que pueden producir la inversión, digamos, semi-monopolísticos o monopolísticos de la inversión a través de la protección de patentes. Las empresas buscan gastar en innovación tecnológica buscando encontrar soluciones, encontrar aplicaciones comerciales de esas innovaciones que les dé una protección a través de la patente y unos beneficios monopolísticos temporales a través de la protección de esas inversiones e investigación de desarrollo. Ese es el mercado de la tecnología en el mundo. El mercado de la tecnología en el mundo son empresas innovando para crear patentes. Y eso está bien, porque eso crea los incentivos para que esto sea así. Si las patentes no existieran, esa difusión sería, o esa inversión en investigación y desarrollo sería muchísimo, muchísimo menor. Los países en desarrollo tienen sistemas de patentes que son, bueno, que tratan de moderar un poco el balance entre ofrecerle a las empresas beneficios temporales monopólicos sobre su invención y la necesidad de que esas invenciones luego se difundan, digamos, en el resto del mundo y el resto del país. Entonces, esas protecciones son temporales y luego del tiempo se levantan las protecciones y ya las patentes permiten que otras empresas o otros productores las usen, ¿no? Se da mucho en el mundo tecnológico, se da mucho en el área farmacéutica, en el área química, etcétera, etcétera. Entonces, el mundo es así. El gasto en investigación de desarrollo está en el mundo desarrollado. Entonces, en el modelo básico de solo, las ideas de innovaciones son exógenas y se supone que van de país en país, se trasladan de país en país de manera automática. Sin embargo,
se verifican grandes diferencias entre países, como ya dijimos, entre países se verifican grandes diferencias en la parte no explicada del modelo de Solow. Y también empíricamente se verifica que innovación, como hemos visto en el mapa anterior, no es homogénea. De hecho, hay altísima desigualdad en las tasas de inversión en tecnología entre países desarrollados y no desarrollados. Hasta el 80% de las innovaciones totales se hacen en empresas privadas, esperando sacar un beneficio monopolístico, que es lo que acabo de explicar. Y la conclusión de convergencia de Solow proviene de esta noción de rendimientos marginales decrecientes, pero lo que se verifica en la realidad es lo contrario. No es los flujos de capitales de países ricos que van hacia países pobres, sino todo lo contrario. Los capitales se fugan de los países pobres hacia los países ricos. El crecimiento en los modelos de crecimiento endógeno se basan como en estos supuestos, digamos. Y en estos supuestos, y yo quiero que lo vamos a dar hasta acá, porque yo tengo otra reunión y vamos a ver cuándo nos podemos ver, si nos podemos ver, ahorita paso la encuesta, pero lo que quiero es que esta introducción a los modelos de crecimiento endógeno, en la próxima sesión derivamos un modelo bien sencillo de crecimiento endógeno para que lo vean algebraicamente cómo funciona, pero me parece que tenemos que hacer énfasis sobre todo en los supuestos de estos crecimientos, de estos modelos de crecimiento endógeno. La principal aporte de Romer es que él cambia un poco el sentido de la ecuación. Y dice, los modelos de crecimiento no pueden estar determinados fuera de los procesos que determinan cada factor de producción. Es decir, para Romer, hacer modelos de crecimiento económico basado en factores exógenos al propio modelo, es decir, bueno, el stock de capital per cápita es X y vamos a comenzar con un stock de capital per cápita que está a la izquierda del stock de capital per cápita de equilibrio. Digamos, hacer modelación de esa manera te ilustra, digamos, un poco, te puede ilustrar un poco la dinámica, pero es insuficiente o es insatisfactorio porque no nos explican qué determina el proceso de producción o el proceso de acumulación de los propios factores que determinan el ingreso, digamos, ¿no? Entonces, los modelos de crecimiento tienen que modelar de alguna manera la acumulación de factores mismos y no decir que los factores de producción son exógenos a él, ¿no? Entonces, de esta manera es la vía para que los modelos de crecimiento empiecen a ser capaces de explicar ese diferencial en la productividad total de los factores que hay entre países, porque nos puede llevar a pensar en cuál es el proceso que determina esas diferencias en subyacente, digamos, el proceso que determina esa diferencia subyacente. Entonces, no solamente decir, bueno, el mundo es así, y yo, mira, no, el mundo no se comporta de acuerdo al modelo, sino tratar de explicar esas diferencias es parte central de cualquier modelo de crecimiento, ¿no? Y el principal proceso, yo diría que el principal supuesto que se relaja en esta visión de las cosas endógenas, ya para hablar un poco más de la terminología de los propios modelos de crecimiento, es que en la práctica no parece haber un mundo determinado por estos rendimientos marginales decrecientes para los factores de producción. De hecho, lo que las cifras dicen y lo que la visión empírica del mundo dicen es que el mundo, lejos de converger, como predecía Solow, ha estado divergiendo en el tiempo, como decíamos en alguna clase pasada. Es decir, que los rendimientos de alguna manera los países ricos han encontrado la manera de cambiar la forma de la función de producción hacia una
donde los rendimientos marginales, en vez de constantes, digamos a escala, a nivel de la función de producción, porque recuerden que hay una diferencia entre tener rendimientos marginales decrecientes a nivel de cada factor de producción y los rendimientos crecientes o constantes de escala a nivel de la función de producción total, ¿no? El modelo de Solow implica rendimientos marginales decrecientes en los factores de producción y rendimientos constantes a escala en la función de producción total, ¿no? Entonces, el principal supuesto que se relaja con los modelos de crecimiento endógeno es este supuesto de rendimientos marginales decrecientes para los factores de producción y también el de rendimientos constantes de escala a nivel de la función de producción completa. Porque empíricamente lo que se ha visto es que de alguna manera los países ricos han estado experimentando, al contrario de lo que se esperaría en un modelo tradicional, es una función de producción con rendimientos crecientes a escala en la producción total. Es decir, la capacidad de los países ricos para producir cada vez más con menos ha sido constante en el tiempo. Es decir, los países ricos han logrado un avance permanente en el tiempo en la productividad. Los países ricos han logrado seguir creciendo, como lo vimos en el caso de los Estados Unidos, con menos capital o con un capital constante, y con un stock de capital, digamos, humano, que ha estado creciendo en el tiempo, pero que tampoco ha estado creciendo a una tasa muy, muy acelerada. Por eso es que en el largo plazo, cuando uno ve a Estados Unidos, pero también cuando uno ve a Canadá, cuando uno ve a Europa o incluso a Japón, la tasa de crecimiento de la economía ha sido mucho más rápida que la tasa de crecimiento de los factores, lo cual implica que ellos han estado logrando producir cada vez más con menos recursos. Es decir, se han hecho más productivos en el tiempo. Esto corresponde a una forma funcional que es de una forma de una función de producción con rendimientos crecientes a escala y no constantes, ¿no? Y el otro supuesto es el tema de las externalidades, que vamos a hablar un poquito de ello, pero que las externalidades cumplen un rol en las decisiones factoriales y en la tasa de crecimiento de largo plazo. En ese sentido, el foco se pone en las decisiones de acumulación factorial, que tiene que ver con todo lo que hemos estado explicando hasta ahora, que es crecimiento basado en políticas que hagan y que fomenten la calidad del stock de capital humano, la educación y la calidad del stock de la educación, también temas de nutrición, de salud y todo lo que repercuta en la capacidad de los seres humanos para crear ideas, para absorber ideas, para poder entender ideas complejas y para que finalmente eso redunde en la capacidad de innovación de las economías, ¿no? Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí hoy. Ya son las 9:40. Yo me comprometí a que estas sesiones no fueran tan largas para que no sean tan fastidiosas, porque bueno, no es lo mismo interactuar en el salón de clase que hacerlo por esta vía, y para dejar pocas ideas y que vayan absorbiendo. Pero entonces, bueno, vamos a dejarlo hasta acá. Yo voy a dejar de grabar.